Santi, que me bajes el volumen de la música. Recordar que estamos en el 11 3500 1079. Presidente Javier Milei, Luis Majul los saluda. Gracias por atendernos en un día tan, bueno, tan distinto, tan especial. ¿Qué tal, Luis? Un gusto enorme estar hablando contigo y en un día tan especial donde hoy somos más libres. Hoy es un día muy importante porque hemos roto otra cadena más, una de las cadenas más pesadas y más difíciles. Digamos, este cepo que se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza, digamos, generando un monstruo cambiario que además defolteó la deuda en pesos. Recordemos que bajo el artilugio de reperfilamiento, Lacunza, digamos, y Macri defoltearon deuda en pesos, algo inédito, y que después verdaderamente el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Desarmar ese cepo implicaba quitar varias capas, cosas que empezamos a hacer desde el primer día. Y bueno, y hoy definitivamente hemos liberado el mercado de cambios, tal como lo habíamos prometido y sin especulación política. Nosotros allá por el mes de agosto, hablando con el equipo económico y viendo la dinámica monetaria que estábamos trayendo, creíamos que estaban dadas las condiciones para salir del cepo en tanto y en cuanto lográramos una recapitalización del Banco Central. Y básicamente nosotros para salir del cepo nos pusimos tres condicionamientos. Uno era que la inflación convergiera al Kroll-Impec, que la base monetaria en el formato tradicional convergiera a la base monetaria amplia y recapitalizar el Banco Central. Pero nosotros teníamos que ser muy prudentes para eso y básicamente nosotros teníamos la convicción de que para el 31 de diciembre del 25 el cepo no debería existir más, que el 26 había que arrancar libres y en ese contexto nosotros desarrollamos un escenario pesimista que era, bueno, ok, lo tenemos que hacer solos y la única forma que lo podíamos acelerar era, digamos, alguna operación de ingeniería financiera que nos permitiera tener dólares frescos. Y bueno, y así fue como se diseñó el programa para ir al Fondo Monetario Internacional. Acá jugó también un rol muy importante, digamos, no solo el maravilloso ministro de Economía, que hoy ya está dejando una huella indeleble en la historia, que es Luis Toto Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, digamos, todo el resto del equipo, ¿no? Furiase, Gutiérrez, Núñez, digamos, y Vladimir Wiermin, sino que en ese momento se sumó José Luis Daza. Y ahí encaramos esa operación donde básicamente nosotros le planteamos al fondo que, digamos, la recapitalización del Banco Central, haciendo un acuerdo inédito para la historia argentina e inédito para el fondo, y básicamente porque todos los acuerdos del fondo, en general, los acuerdos que hace el fondo son para países que, frente a su desequilibrio fiscal y que no lo corrigen, entonces pierden el acceso al mercado de capitales y eso hace que entonces recurran al fondo. El fondo después les pone una meta de resultado fiscal y de cantidad de dinero. Básicamente, ese ajuste fiscal, como nadie suele hacerlo de la forma que lo hicimos nosotros, en general se suelen hacer subiendo impuestos, además terminan siendo recesivos y por eso además entra como en un círculo vicioso en el cual nunca se cumplen las metas del fondo. En nuestro caso esto era totalmente distinto. Nosotros llegamos al gobierno, el acuerdo estaba caído,
el fondo con que nosotros recuperáramos las metas incumplidas por, digamos, el ministro Massa y todo el gobierno kirchnerista. Nosotros le habíamos propuesto al fondo que íbamos a ir a déficit cero. Bueno, ellos consideraban que eso era literalmente imposible y nosotros lo logramos en el primer mes. En el mes 6 limpiamos el déficit cuasi fiscal, con lo cual hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Con eso se habían apagado los grifos de emisión monetaria y ahí, digamos, es más, cuando estamos recibiendo los ataques especulativos, donde el dólar llegó a 1.500 y decían que se iba a 2.000 y después a 2.500, digo, porque muchos de los que hablan hoy decían que se iba a ir a 3.000 también, ¿no? Digo, porque habría que agarrar y mostrarle el track record de todas las barbaridades que han dicho la gran mayoría de los economistas argentinos, al margen de las mentiras que se han circulado desde el 1 de marzo hasta hoy, o hasta el viernes al menos. En ese contexto, nosotros decidimos ir a un programa de emisión cero, y a partir de ese momento la base monetaria amplia quedó fija, no aumentó más. O sea, la base monetaria amplia siguen siendo 47 billones de pesos. Ahora, y no varió más. Ahora, presidente... Sí, Luis, me iba a hacer usted dice que esta vez va a ser distinto. Claro, sí, exacto. Porque la Argentina ya, todos nosotros, yo soy una persona grande, ya vivió todo esto y siempre está la idea de que se va a terminar mal. ¿Por qué dice que va a ser distinto? ¿Cuál sería la diferencia en términos reales? Luis, esto no lo viste nunca en tu vida. Y eso es la gran diferencia de este programa con todos los otros programas del fondo. Nosotros sobrecumplimos todas las metas que nos planteó el fondo. Nosotros fuimos armamos un programa con el Fondo Monetario Internacional que no es para financiar al fisco, no es para financiar desequilibrios monetarios, está armado para recapitalizar el Banco Central. Y quiero ahora te contesto esa pregunta que es muy importante, la que me acabas de hacer, pero quiero poner este remate. Vos fíjate que nosotros dijimos que la medida que nosotros consiguiéramos recapitalizar el Banco Central, las chances de abrir el cepo aumentaban. Sí. Lo podíamos hacer solos, que era el programa como venía transcurriendo. Sin el fondo. O si conseguíamos financiamiento, lo abríamos antes. Entonces empezaron a especular que no lo íbamos a abrir ni aunque tuviéramos fondos por una cuestión electoral. Y yo siempre me comprometí que si yo tenía 15.000 millones de dólares en la mano, que era lo que necesitábamos para abrir el cepo, lo abríamos. Bueno, y el programa que conseguimos es un programa por 44.000 millones de dólares, porque son 20.000 del Fondo Monetario Internacional, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del BID. Por lo tanto, agradezco a Cristalina Georgieva, a ella Ivanga y a Elon Goldfan, digamos, por este trabajo enorme que han hecho ellos y sus equipos. Y a eso hay que sumarle un ripo de 2.000 millones de dólares. Y hay un detalle no menor, y es que además conseguimos la renovación del swap chino. Entonces, pero además, como si todo esto fuera poco, con lo cual si uno quisiera medir el total del paquete, digamos, fácticamente son 47.000 millones de dólares, y si vos te fijás, Luis, cash vamos a recibir 19.600. Entonces, si yo le dije a los argentinos que con 15.000 habría, ¿cómo no voy a abrirlo si tengo 19.600? ¿Desde cuándo, digamos, una decisión de política tan importante para liberar a los argentinos lo tenía que poner en la lógica de un año electoral? Es un disparate, me parece una falta de respeto. Digo, yo que hice campaña diciendo que iba a ajustar y ajusté. O sea, entro en un año electoral con equilibrio fiscal y encima decido aumentar el superávit fiscal por las condiciones externas. ¿Cómo no le voy a cumplir a los argentinos esta promesa de que si yo tenía 15.000 millones de dólares cash, habría? Y abrimos, y eso es lo que hicimos. No me importa si lo esperaban o no, pero
Y yendo a ¿por qué esta vez es diferente? Porque nunca viste, desde inicio del siglo XX hasta hoy, la conjunción de equilibrio fiscal, cantidad de dinero constante y tipo de cambio libre. No lo viste nunca. Por eso esta vez es diferente. Cuando vos mirás los números fiscales de los últimos 123 años, porque, tuvimos equilibrio fiscal en el 24, los últimos 123 años vos habías tenido déficit fiscal en todos los periodos, salvo en 10, pero en esos 10 estábamos en default, con lo cual, básicamente, siempre estuvimos con déficit. Y en ese contexto, el año pasado fue el primer año con superávit fiscal. Entonces, cuando alguien dice, esto yo ya lo vi, no lo viste nunca, porque nunca viste la economía argentina con superávit fiscal. Argentina tiene un nivel de superávit fiscal que hace que el déficit sea cero y superávit primario, que cubre los intereses, y eso hace que la variación de la deuda sea cero, la relación deuda-producto se vuelve decreciente, Argentina es solvente intertemporalmente, y Argentina es uno de los 5 países del mundo que tiene superávit financiero, porque fíjate esto, Luis, la meta del fondo era 1,3, que es el déficit cero, pero no solo eso, sino que además, frente al claro, pero eso es una decisión mía. ¿Me comprendés? Donde dije, no, frente a esto, redoblamos el ajuste fiscal. O sea, si la economía argentina tiene que tiene que bajar la absorción, porque tiene que mejorar la cuenta corriente, porque el mundo se hizo más hostil. Bueno, esa mejora de la cuenta corriente baja por la absorción, pero porque le vamos a meter un mayor ajuste al Estado y que no lo tenga que pagar el sector privado. Eso tampoco lo viste en tu vida, y tampoco viste en tu vida una situación donde el Banco Central dejó constante la cantidad de dinero, y menos te digo, de verlo flotar al tipo de cambio libre como está pasando ahí en este momento. Ahora, presidente, déjeme hacer una pregunta que no es de un especialista, sino de por ahí que representa... La entrevista es para que puedas hacer preguntas. Bueno, del hombre de la calle, perfecto. El dólar oficial sin cepo abrió 1.250 y ahora cotiza 1.100. Ya no hay, Luis, no existe más dólar oficial. Hay un dólar único, que es el de mercado. El dólar de mercado, acaba de romper la barrera de 1.200, creo que está en 1.165, algo así. Lo vi hace 3 minutos. Ok. ¿Y eso qué significa para usted? ¿Es importante o no es importante? Porque ayer cuando hablamos, usted me dijo, los primeros días quizá no son tan importantes, ni para arriba ni para abajo, sino que hay que mirar al mediano plazo, o entiendo que hacia los próximos días. Eso es el argumento correcto, Luis. La coyuntura de corto no es lo relevante. Lo relevante aquí es tus fundamentals. A ver, lo vamos a poner así. Cuando nosotros, si vos te acordás, cuando nosotros armamos Emisión Cero, sí, que de hecho yo estaba en Sun Valley, que estábamos con Toto, y la nota se la di al querido Horacio Cabac. El tipo de cambio estaba en 1.500, decían que se iba a 2.000, y nosotros, ¿qué dijimos? Que el tipo de cambio iba a converger por arriba, algo que nunca lo habían visto nunca en la historia argentina. ¿Y qué pasó? Convergió desde arriba. Después, porque esto es lo que hay que también explicar, alguien puede decir, bueno, pero la volatilidad que vimos. Bueno, la volatilidad que vimos es fruto de esa estupidez que se mandó Martín Guzmán con la ley siniestra esta de pasar los acuerdos del fondo por el Congreso. Y voy a explicar por qué. Nosotros ya teníamos cerrado el esquema cambiario, el programa económico. Nosotros, ya lo teníamos cerrado, fuimos cumpliendo todas las etapas para llegar a un acuerdo con el staff, que es lo que se llama el Staff Level Agreement, y la discusión estaba en el monto nada más. Cuando nosotros... Perdón, ¿en el monto total o el monto inicial? En las dos, o sea, el monto total y cómo se iban a distribuir. ¿Sí? Eso era lo que faltaba definir. Se definió mucho más rápido el monto total. Hola, Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando, estoy escuchando con atención. Perdón, porque se había hecho como un vacío.
Y eso para lo que te dicen que interrumpís. No, estoy escuchando con atención. No, en un día tan importante trato de escuchar y de preguntar lo mínimo indispensable. Lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el 1 de marzo, anunciamos que vamos a enviar al Congreso el acuerdo. Digamos, un proyecto para el acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué pasa? Nosotros estábamos todavía en el medio de la negociación, nosotros estábamos obligados a estar callados, o sea, nosotros estábamos absolutamente herméticos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si nosotros hablábamos o liberábamos información, porque muchos periodistas decían, no, bueno, ¿qué les pasa? Se están escondidos. No estábamos escondidos, estábamos en el medio de una negociación y teníamos que estar herméticos. Por eso a veces las críticas del periodismo y de los economistas son, digamos, algunos por ignorancia, pero muchos por mala intención. Pero quiero hacer un punto sobre esto. Entonces, nosotros desde el 1 de marzo teníamos que tener un hermetismo total y desde los cucarachos empezaron a decir que no íbamos a tener ningún acuerdo, que con suerte conseguíamos $3.500 millones, que nos exigían poner una banda entre 2.500 y 3.000 pesos, ¿sí? O, digamos, economistas mentirosos como Hernán Lacunza, que fue a una reunión, ¿sí? Y le dice al presidente de una institución que él tenía información confidencial del fondo, que, digamos, nos pedían, digamos, llevar el tipo de cambio a la estratosfera, y que cuando eso se filtró, nosotros ya teníamos el dato porque este presidente de la institución llamó a MECOM para contar las barbaridades que estaba diciendo Hernán Lacunza, ¿sí? Y luego de ello, Lacunza llama al MECOM diciendo que él nos apoyaba y que no había dicho eso, y ya teníamos la información. O sea, para que vean, digamos, la calidad humana de la gente que anda acá, o el mismísimo Melconian, digamos, que decía que ni Copperfield podía sacar, ¿sí? El programa que nosotros proponíamos, y le cae justo el anuncio del fondo del Staff Level Agreement, y frente al evento en que queda en evidencia como incompetente, mentiroso y mala persona, ¿sí? Aparece a decir, bueno, pero el board no se lo va a aprobar. Es decir, lo que quiero que sepan, es decir, la cantidad de inestabilidad que intentaron generar tantos, digamos, los cucarachos, de los cuales no me sorprende nada, y lo que han hecho econochantas como Lacunza, como Melconian, como Luis Seco, como Marina Dalpifieto, ¿sí? Digamos, o sea, o Martín Rapet y toda esa horda de mentirosos que, digamos, dicen, ay, no, al final te voy a que flotar, que me disculpen, porque todos ponían el tipo de cambio en 2.700. Ahora, es decir, que alguien les haga track record. Ahora, presidente, en ese planteo, en esa presentación que usted hace, que dice que esta vez va a ser distinta o distinto, también está el tema que importa en la Argentina y que son las expectativas. Si hoy el dólar se iba o terminaba en 1.400, esas iban a ser expectativas negativas también, y eso nadie lo puede negar. A ver, Luis, nosotros nos focalizamos en los fundamentals. A ver, la cantidad de pesos que hay en la economía, los de verdad, los verdaderamente emitidos, es la base monetaria. Porque viste que hay economistas que dicen, no, el M2, el M3... Eso es producto del multiplicador bancario. Si querés te lo explico cómo funciona. Por favor. Suponete que el Banco Central puede emitir por 3 fuentes, se llama, digamos. Podés emitir para financiar el fisco, que se llama fiscal, o sea, emisión fiscal. Podés tener emisión por sector externo, que es cuando compras dólares, o emisión por sector financiero, que es cuando das redescuentos, por ejemplo. Son motivos por los cuales la base monetaria crece, ¿sí? Ese dinero básicamente lo recibe la gente. La gente se guarda una parte y otra parte la pone en el banco. El banco, una parte la guarda en encaje y el resto la presta. Y así vuelve el dinero a la economía. Entonces vos vas a ver que tenés la base monetaria y después tenés los agregados monetarios M2, M3, en función, digamos, de este proceso de multiplicación del crédito.
¿Y como consecuencia de la operación. ¿Y qué quiere decir? Quiere diferenciar la base monetaria que vale para calcular. Claro, exacto, que el verdadero dinero emitido, digamos, si vos quisieras rescatar todo el dinero, es la base monetaria. Nosotros tenemos dos definiciones de base monetaria. Si tomamos la definición de base monetaria convencional, que es el circulante en poder del público más los encajes de los bancos, fíjate que es la caja que tenemos los individuos más la caja que tienen los bancos, ¿no? Y eso, digamos, esa es la base monetaria explicada por sus usos, por decirlo de alguna manera. ¿Eso da una cuenta de...? Nosotros, con las reservas que tenemos ahora, podríamos rescatar toda la base a 700 pesos. A un dólar que valga 700 pesos. A 700 pesos sacamos toda la base monetaria de la calle, la sacamos toda. O sea, no tenés un peso más en el bolsillo, tenés dólares. Ese es el primer ejercicio. ¿Y la ampliada? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? En la ampliada están las LEFIs, LECAPs. Esos instrumentos los tienen los bancos y no los manejamos nosotros. Consecuentemente, nosotros no controlamos esa parte de la base monetaria. Nosotros controlamos el techo, que es la base monetaria amplia. Pero si los bancos deciden o no cambiarlo, eso va a depender de lo que quieran hacer los bancos con esa liquidez. Entonces, nosotros hacemos otra cuenta. Supongamos que todos los bancos deciden jugar... Hacerlo pesos. Sí. Exacto. Bueno, en ese caso, la base monetaria convencional se igualaría a la base monetaria amplia y podemos sacar todos esos pesos a un tipo de cambio de 911. Es decir, el tipo de cambio al que nosotros sacamos toda la base monetaria y no dejamos un solo peso en la economía, es un tipo de cambio de cobertura que está por debajo del piso de la banda. Por eso, si vos te fijás, Luis, las bandas tienen dos características. 1000 y 1400. En la banda, sí, pero en la banda superior crece 1% por mes y en la banda inferior cae 1% por mes. ¿Y qué me quiere decir con eso? Y que en algún momento, si nosotros no seguimos con esto de no emitir dinero, que se recompone la demanda de dinero, con lo cual salta la demanda de dinero stock, y si al mismo tiempo la economía crece, algo que digamos está pasando, el primer trimestre crecimos al 6%, este segundo trimestre apunta al 8%, eso quiere decir que la demanda de dinero va a volar. Entonces la única forma que usted puede abastecer la demanda de dinero si nosotros no emitimos pesos es vendiéndole dólares al Banco Central. Y ahí digamos, pero nosotros solamente podemos emitir en el piso de la banda, con lo cual lo que va a terminar pasando es que el tipo de cambio se caiga. Mire, le voy a hacer un punto adicional. Y entonces va a tener que emitir dinero, pero no por razones espurias, sino para sostener el tipo de cambio más cerca de 1000. Para que no se caiga, para que no se caiga. Mire, le paso un dato muy importante. A todos estos genios que miran, digamos, los números del fondo, que evidentemente no entienden nada, me doy cuenta, son bastante más precarios de lo que yo creía. A ver, si el tipo de cambio está dentro de la banda, yo no tengo que hacer nada, yo no intervengo, no hago nada. Ahora, yo solamente puedo comprar dólares si va al piso de la banda. ¿Eso se lo impuso el fondo? Eso no, eso fue el programa que nosotros le llevamos al fondo. Yo ahora le explico por qué lo hicimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí el punto es que si vamos al piso de la banda, podemos comprar en el piso de la banda. Si usted se fija, el programa del fondo nos pone una meta de comprar 4.000 millones de dólares. ¿Y cómo es eso? Porque la propia estimación incluye que el tipo de cambio se va al piso de la banda. Si yo no puedo comprar adentro de la banda. Entonces, eso es un dato no menor que no están contemplando. Entiendo. Presidente, con una inflación que fue a la suba del 3,7%, y con la idea ¿Le puedo hacer una nota de color con eso, ¿Cómo Luis? no? ¿Cómo no? Acaba de publicar Martín González Rosada de la Universidad Torcuato Di Tella. Especialista en datos de la pobreza. Sí, es un econometrista de refuste. Pero, ¿qué hizo? Estimó la inflación desestacionalizada. Dio un punto menos que eso, 2,6 dio. ¿Y qué me quiere decir con eso?
que, digamos, Que el lo que vimos 3,7 es por razones estacionales, porque la carne subió de manera extraordinaria y porque los servicios de educación también. La educación, que subieron 21%, porque ahí hay una Dice que no es una reglamentación. tendencia. Dice que no es tendencia entonces esa suba. Exactamente, no es una tendencia. Es un mal dato, pero entendible en la lógica de la estacionalidad del mes de marzo en especial. Ahí se conjugaron dos elementos muy negativos. Uno es la estacionalidad. Fíjese que lo de educación es muy fuerte por cómo está regulado, digamos, el tema de los aumentos de la educación. Si usted eso lo libera, básicamente deja de tener esos sobresaltos. Y lo otro es la inestabilidad política que nos generaron durante el último mes y medio, digamos, que es el motivo que además, ¿a usted le parece razonable que, no sé, pero cuántos días no nos estuvieron liquidando exportaciones y nos adelantaban importaciones? No, si me parece razonable, bueno, me parece una decisión de libertad económica. Usted le puede gustar más o menos. Está bien, pero Luis, está bien. Yo, si hay algo que... A ver, acabo de abrir el cepo, Luis. O sea, si hay alguien, digamos, o sea... No, usted lo que me quiere decir es que ha defendido la libertad y defiende la libertad soy yo. El que considera que el cepo es una aberración inmoral soy yo. Usted lo que me quiere decir es que es inmoral que la volatilidad política haya generado... No, claro, exacto. Digo, la política apostando contra el gobierno, ¿sí? Y los economistas pifiadores para luchar para tener razón. Le acabo de contar el caso del mentiroso de la Cunza, del mentiroso del Melconian, del mentiroso de Seco, de la pifiadora serial Marina Dal Pifieto. Digo, si quiere sigo con la lista de pifiadores seriales. No, si usted me pregunta a mí, yo no soy quien para decirle, pero si usted me pregunta a mí, yo no le pondría tanta energía a eso, sino porque... bueno, pero ¿sabe lo que pasa, Luis? Daño. Usted dice que ellos hacen daño. ¿Sabe lo que pasa? Que durante un mes y medio le estuvieron envenenando a la sangre a toda la población esa gente. Porque ¿sabe lo que pasa? Usted es periodista y usted tiene el deber, digo, desde mi punto de vista, por favor, de escuchar todas las campanas. Claro que sí. Entonces, digo, más bueno... en un tema en lo que no soy especialista, estoy lleno de preguntas, digamos, no de bueno, respuestas. por eso, a mí me parece razonable que usted le pregunte a todos. Es decir, digamos, yo no me voy a enojar con José del Río porque lleva al farsante de la Cunza a mentir ahí. Digo, ¿qué culpa tiene José del Río? Digo, él no sabe, digo, él no es, me comprende. Entonces yo no me voy a enojar porque me parece razonable que le pregunten a todos. Lo que sí quiero señalar es, bueno, mire, digo, toda esta gente viene errándole sistemáticamente. Entonces, ¿usted qué quiere? Que por lo menos pidan disculpas. Eso es lo que quiere, no sé. Supongo. Y sí, deberían estar haciendo una gran lista de reconocer sus errores y pedir disculpas, claramente. Ahora, presidente, yo le pregunto, ¿qué pasa Digo, porque le envenenaron la sangre a la gente, Yo le pregunto. Digo, dentro de esa lista incluso entra el señor Domingo Felipe Cavallo. Pero eso, presidente, pero antes, quizás no sea el día, pero igual se lo pregunto. Antes Domingo Felipe Cavallo era su ídolo y ahora no. ¿Qué pasó en el medio? Pero nada, le erró y en lugar de tratar de corregir el modelo, se dedicó a hacer daño para que, digamos, se cumpla lo que él predijo y que nunca se cumplió. ¿Usted no tenía el espacio para discutir como economista mano a mano con él? Sí, pero se equivocó una vez, pidió disculpas, se equivocó dos, pidió disculpas. La tercera ya me parece que era un modus operandi, digamos, o sea, le pregunto, eso ya entra en un plano humano más que profesional. Digo que además le pifió todo. Sí, a veces tiene que ver con los egos, pero no es tema no es tema para psicólogos. Ahora, presidente, ¿qué pasa si, aún con el dólar, como arrancó hoy, que yo entiendo que para el mercado y para los que analizan el mercado, este arranque debe ser, entiendo, no lo sé, que debe ser una buena noticia, depende cómo lo miren. ¿Qué pasa si aún así impactan la inflación? Si los movimientos del dólar se van a precios, ¿qué pasa? A ver, ahí hay que hacer una tarea de docencia muy fuerte.
Si usted, no sé si ha visto mis tweets del fin de semana. Sí. El yo, jugador digamos, de billar. Claro, hice un tweet que se llama un espejismo empírico. Y más brillante fue el tweet de Sturzenegger. Hola, Luis, ¿estás ahí? Estoy escuchando y leí el tuit suyo y el de Sturzenegger también. Bueno, el de Sturzenegger es además millones de veces más brillantes. Yo le hago una pregunta. Si sube el precio de la papa, ¿usted cree que, digamos, eso va a derramar en inflación en toda la economía? A mí, yo, que soy un ignorante, me parece que sí. ¿El precio de la papa? Bueno, es uno de los precios Y el dólar es un precio más. Mire, yo, si usted me permite, ahora voy a tener que ser un poco técnico. Sí, pero, perdón, es un precio más, pero contiene expectativas. Si uno ve en la planilla... Bueno, pero ahora por eso yo hablo del espejismo empírico. ¿Sabe por qué? Porque durante 90 años los argentinos acertaron usando ese modelo. Y claro. Yo digo, yo no desconozco eso. Durante 90 años, pensar de esa manera, de ver al dólar como un leading indicator, como un indicador líder, digamos, ha llevado a la gente a acertar. Entonces es muy difícil que usted le diga, digamos, que ese modelo está mal, porque dice, mirá, yo tomé decisiones con este modelo durante 90 años y me fue bien. Ahora, que es la del jugador de billar. Digo, yo supongo que es físico y el tipo va tirando la carambola y acierta siempre. Claro. Ahora, con esa misma idea, si yo le cambio el entorno, puede ser que estemos en peligro, porque si yo llevo a ese joven jugador de billar brillante, lo llevo al doctorado en física del MIT a dar clases, hago un desastre. Acá la condición que está cambiando en el medio es que la cantidad de dinero está fija. Por eso quiero hacer si usted me permite, sí, cómo no. Una breve digresión teórica. Digo, parte del argumento usted ya lo conoce, pero es la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta, ya sea o porque aumentó la cantidad de dinero, o porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas a la vez, y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y todos los precios expresados en pesos suben. Y el dólar es un precio más de la economía. Ahora, esa es la relación. O sea, con lo cual, si yo no modifico la cantidad de dinero, los precios no tienen por qué subir. Y si hay cambios de precio relativo, sube un precio. Y baja otro. Como yo voy a tener que gastar más plata para demandar ese bien, va a tener que bajar la demanda de otro y va a bajar otro precio, y entonces los precios no varían en la economía. No varían porque no cambió la cantidad de dinero. Usted lo que dice es que si yo tengo en el bolsillo 100 pesos o 100 dólares, no voy a tener más que 100 dólares, y en todo caso, si aumenta el precio de, no sé, de la... Suponga que usted tiene X pesos y le suben los dólares, digo, usted ahora quiere seguir manteniendo dólares, no, los otros precios van a tener que caer. Bueno, pero se lo pongo así. ¿Y por qué dicen que durante este fin de semana algunos proveedores le llevaban, por ejemplo, algunos gastronómicos, una lista que incluía desde un 10 hasta un 20% de aumento? ¿Eso qué es? ¿Expectativa? Y no está en ningún manual sí, pero ahora yo le explico. Ahora va el otro tema. Hay algo, por eso esto está en el plano teórico, pero tiene consecuencias prácticas enormes. Hay algo que cuando aparece la teoría general de Keynes, se pierde la teoría monetaria que se usaba, digamos, durante el siglo XIX, inicio del siglo XX, y una de las cosas que se estudiaba se llamaba el efecto Hume-Cantillon. Entonces, suponga que tiene que ver Hume, con la dinámica... Perdón, son dos especialistas diferentes. Hume es un holandés, creo. Claro, David Hume es un economista escocés, digamos, de hecho era amigo de Adam Smith y es oficialmente el inventor de la teoría cuantitativa, aunque en realidad la inventaron los escolásticos de la Escuela de Salamanca. Y por otro lado, Richard Cantillon, que es el inventor del equilibrio general, un economista francés. Entre los dos
digamos, no es que entre los dos, digamos, o sea, el efecto Hume Cantillon analiza cómo ingresa el dinero en un modelo de equilibrio general y cómo se van moviendo los precios. Entonces, suponga lo siguiente, usted genera un exceso de oferta en el mercado de dinero. Usted no quiere cuando usted no quiere pesos, ¿qué hace? Compra dólares. Sí. Entonces, primero sube el dólar, después sube el precio de los transables, después sube los precios mayoristas, después los precios minoristas y por último los salarios. Por eso son tan impopulares la devaluación. Entiendo. Usted lo que quiere decir es que el precio del dólar es lo primero que sube. Porque es más rápido. Porque es un activo. Exactamente, porque es un activo financiero. Exactamente. Usted le dio en el clavo. Bueno, pero si sube primero, ¿no contagia los demás precios, presidente? Pero no, Luis, no es que los contagia. Sino porque es que empieza a circular ese dinero no deseado. Digo, ¿escuchó, digamos, a hablar a veces los economistas del overshooting? Sí. Bueno, cuando usted, diga, ese modelo que los economistas viven hablando, se viven llenando la boca, ese modelo dice que la inflación es un fenómeno monetario y que el tipo de cambio viene determinado en la lógica de algo que se llama la paridad del poder de compra. Es decir, que el precio local es igual al tipo de cambio multiplicado por el precio internacional, que es básicamente la versión de la teoría cuantitativa, que es lo que yo estuve describiendo recién, pero en una economía abierta. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo es entonces que salta el tipo de cambio y los precios corren después? Porque como el mercado de bienes ajusta lento, usted, digamos, la decisión de producción no la modifica de manera instantánea. No. Una inversión, digamos, de hecho, a Killian y Prescott le dieron el Nobel por una cosa que se llama time to build. O sea, usted empieza a construir y usted no la construye, no termina hoy, digamos, o sea, la obra que está haciendo. Entonces, ¿pero qué pasa? El mercado del dólar, como es un activo financiero, ajusta instantáneo. Claro. Entonces usted necesita que el tipo de cambio sobrereaccione, tal que suban las exportaciones y caigan las imports, tal que usted deja en equilibrio el mercado financiero y el mercado de bienes se mueve lento. Pero una vez que pasa eso, el tipo de cambio real después se aprecia. Pero no es porque hay pass-through, es mentira eso, es un problema de velocidades de ajuste. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Luis? Todas estas cosas que nosotros estamos describiendo son para tipos que saben de teoría monetaria. En general, los economistas argentinos no saben de teoría monetaria, son bastante brutitos, porque si creen que para dolarizar una economía se necesita tener los dólares equivalentes a M3, es de bruto, necesita la base, no M3. Pero, con lo cual ya digo, ni siquiera saben cómo funciona el sistema financiero. Imagínense que los tengo que poner a reflexionar sobre cosas que se discutían a fin del siglo XIX. Ya está, no existe. Pero si todo eso fuera poco, la verdad es que a la gente le importa un rábano la discusión teórica de los economistas y de cómo explican los hechos. Claro. A la gente, sube el tipo de cambio, digamos, o sea, suben los precios. Ahora, por eso esta vez es diferente. Porque lo que avalaba que esa suba en el precio del dólar después era acompañada por la suba en todos los demás precios. Era porque... Exactamente, listo, usted me entendió todo, ya está. Es decir, había emisión monetaria, que era emisión monetaria destinada a financiar al fisco esencialmente. Entonces, en realidad, usted estaba viendo los efectos de la emisión monetaria. Por eso es genial el tuit de Sturzenegger. Porque dice, mira el precio de la papa, mira los otros precios, pero está omitiendo ¿qué cosa? La cantidad de dinero. Entonces, ese modelo que la gente cree que funciona, que el tipo de cambio empuja a los demás precios, en realidad lo que está viendo es un problema de velocidad de ajuste frente a un aumento de la cantidad de dinero. Ahora, presidente, entonces, si yo no aumento la cantidad de dinero... No tiene por qué aumentar. Claro, los precios no tienen por qué aumentar. Ahora, como las condiciones reales de la economía se modifican, usted puede tener cambio de precios relativo, pero cuando sube uno tiene que caer otro. ¿Le puedo pasar 2 datos más? Por favor. Usted haga de cuenta que es el presidente de la Nación, Milei. Ok. ¿Qué hago? ¿Me paso al sillón de Rivadavia y les contesto desde ahí? Porque vio que yo trabajo en la... Yo le mandé una foto de que estaba esperando la nota. Sí, y la mostramos acá. Que se ve la motosierra. Sí. En su despacho. Entonces, Sí, está bien en el despacho. Entonces, ¿qué es lo que... digamos, ocurre? Fíjese
que cuando hay shocks externos negativos, digamos, como lo que estuvo pasando en las últimas semanas, se abría la brecha. Porque cuando usted tiene unas características, un movimiento de estas características, usted tenía fluctuación del tipo de cambio. Digo, al margen de todas las cosas que pasaban domésticamente metiendo ruido. Que hoy desaparecieron los ruidos porque hay tipo de cambio libre y el dólar se está cayendo, pero de manera brutal. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Cuando usted tiene esos cambios de precio relativos, si un precio sube, el otro tiene que bajar y se acabó el problema. Y al haber sacado el cepo, digamos, el tipo de cambio se empieza a mover en esa dinámica, pero eso no va a determinar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación va a estar determinada por la cantidad de dinero. Entiendo. ¿Y cómo está la cantidad de dinero? Fija. Ahora, si usted ahora yo le hago la pregunta a usted porque digo, usted digamos, me conoce, entonces, o sea, y me escuchó varias veces, me tuvo que soportar cientos de veces. Yo he dicho que cuando emito el efecto en precios es instantáneo. No. Dije que tarda entre 18 y 24 meses. 24 meses, sí. Si usted se fija, todavía no se cumplieron 24 meses de que se fue el impresentable de Massa, que emitió 13 puntos del PBI en un año. O sea que usted dice que la inflación va a bajar más todavía, tarde o temprano. Claro, lo que yo estoy diciendo es que todavía estamos purgando esto, más la inestabilidad que nos metieron en el último mes y medio. Ok, digamos, tuvimos un mal marzo, ok, digamos, abril será mejor, sí, a partir de la mitad de año, digamos, seguramente la inflación empieza a buscar perforar el 1%, y cuando entremos, fíjese que a mitad del año que viene, se cumplen 2 años de emisión cero. ¿Y qué cree que va a pasar con la inflación? Va a tender a cero. Va a tender es decir, va a tender a cero. Para mitad del año que viene, se terminó el problema de la inflación en Argentina. Bueno, y yo le pregunto... No me va a decir que no es glorioso eso. Sí, yo le pregunto, usted está hablando de una economía cuya palanca la lleva la nación. Pero ¿qué pasa con las provincias que no tienen equilibrio fiscal, que ponen más impuestos, y con los municipios que ponen tasas municipales? Porque eso impacta también en la economía real, porque el ciudadano es ciudadano municipal, provincial y nacional también. Me parece genial eso. Nosotros tenemos un compromiso con los argentinos que además es también no solo cantidad de dinero fija, tipo de cambio libre y equilibrio fiscal, sino que además nosotros buscamos bajar los impuestos. De hecho, nosotros bajamos 13 impuestos. El más significativo fue haber eliminado el impuesto inflacionario, o sea, el señoriaje, que, digamos, fueron 15 puntos del PBI. Pero, digo, también sacamos el impuesto país, que nadie esperaba que hiciéramos algo así, porque era un punto del PBI. Esto... Bajaron parte de las retenciones. Supongo que van a seguir bajando, entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Me parece que no va a tener necesidad, que lo deben estar escuchando, presidente, y viendo por la cantidad de gente que está escuchando y viendo bueno, eso lo puede controlar usted. Yo estoy en el despacho, Está bien, y le pregunto, la reforma previsional impositiva... No, pero a ver, espere, porque sí. Usted dijo algo que a mí me parece muy interesante, Luis. Hay un tema, si usted se fija, nosotros hemos impulsado que en las facturas, en los tickets se separe... De los impuestos. De los precios de los impuestos. Y además... que se separen, digamos, las tasas no pueden estar más en los precios, o sea, hay todo un trabajo de limpiar eso. Probablemente el intendente que mejor está haciendo esto es Diego Valenzuela, de 3 de febrero, ¿sí? Motivo por el cual el Banco Nación cerró su sucursal en La Matanza y se la llevó a 3 de febrero. Sí. Pero dicho también. Esto, bueno, porque no es menor el tema de los ingresos brutos, y las tasas y demás. Entonces ahí, ¿cuál es el punto? Nosotros estamos trabajando en una reforma tributaria
para que viene la recaudación, nosotros nos llevamos nuestra parte, digamos, y después, si las provincias quieren cobrar adicional, que se hagan cargo las provincias y se los cobre y que vayan y le digan a la gente que le quieren cobrar más impuestos para mantener esos estados elefantiásicos que tienen algunas provincias. Listo, digo, ya no es un problema nuestro. O sea, va a empezar a regir lo que se llama el principio de correspondencia fiscal, que el que quiere gastar se enfrente a la población y le diga que le va a cobrar impuestos para ese gasto. Entonces usted va a tener un control sobre la nación, va a tener un control sobre las provincias y va a tener un control sobre los municipios. Y eso, digamos, inexorablemente, además usted genera competencia fiscal. Esto, digamos, había un economista que se llamaba Tibú, que lo llamaba votar con los pies. Entonces, digo, a ver, el mejor ejemplo, ¿quién es? Elon Musk en Estados Unidos, ¿no? Lo mataban a impuestos en Los Ángeles, ¿qué hizo? Se fue a Texas y claro, le cobraban menos impuestos. Digo, no tiene, digo, mucho misterio. Presidente, ahora, digamos, eso progresa y del otro lado se caen, digamos. Presidente, el fondo les impuso, por supuesto que sé que está esperando al secretario de Comercio, ahora le voy a preguntar por él, y que en cualquier momento va a tener el secretario de Tesoro. Del Tesoro, perdón, del Tesoro de los Estados Unidos. A la tarde viene, se pasó a la tarde. Bueno. Hubo una demora en el vuelo. Bueno. Presidente, ¿el Fondo Monetario le impuso que empiecen a discutir reformas como la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional y que saque todos los subsidios y fondos fiduciarios? No, ese es nuestro programa. Nosotros las reformas están planteadas y Luis, yo, digamos, desafío a cualquiera que vaya y mire las entrevistas que yo hice sobre la campaña. Si usted se fija, otra palabra que yo usé recurrentemente se llama secuencialidad. Yo no puedo hacer la reforma previsional si yo antes no logro que toda la gente que está en el mercado informal, que es casi la mitad del mercado, pase al mercado formal. Porque la retribución de los jubilados viene dado por los ingresos formales. Lo que se genera por los aportantes formales sobre, digamos, la población que percibe los beneficios. Entonces, el kirchnerismo duplicó la cantidad de jubilados, poniendo gente que no hizo los aportes, pero al mismo tiempo las leyes laborales en Argentina se hicieron que la cantidad de empleados formales en el sector privado quedara clavado en 6 millones de puestos de trabajo. Recién ahora con nosotros volvió a haber crecimiento de la demanda de trabajo. Entonces, pero eso también tiene una secuencialidad y eso no lo impuso el fondo, es parte de nuestro programa de reformas estructurales. De hecho, hay una parte de la reforma laboral que ya se hizo, hay otra parte que está parada, digamos, en la Corte, digamos, por un amparo, pero nosotros esas cosas estamos avanzando. Y lo más importante, que este es un programa de 10 años, Luis, y en 10 años, además que tenemos 4 años y medio de gracia, con lo cual es un objetivo para el programa. Está hablando del fondo, ¿no? De 4 años y medio de gracias para los pagos de la deuda, entiendo. Sí, exactamente. De la parte del acuerdo, porque usted hizo referencia, el tema de la reforma tributaria, digamos, como verá, digamos, ya le di los detalles, así es que nosotros estamos discutiendo. ¿Por qué los sindicatos siguen teniendo tanto poder, representando tan poca gente? Yo se lo digo a ellos mismos en la cara, por eso se lo digo a usted también. Sindicalista millonario que no representa a nadie y que cada 5 minutos hacen paro a los gobiernos no peronistas, al suyo, al de Macri, al de Alfonsín, al de la Rúa, más allá de los éxitos o los fracasos de los planes económicos de cada uno. Luis, yo le hago una pregunta. ¿Usted vio lo que son los paros? Son fracasos totales. Sí. Son fracasos, pero hacen daño. Por un lado es un fracaso, Luis, por el otro lado le hacen daño. Luis, yo negué que hagan daño. No. Pero lo que estoy diciendo es que a diferencia de todos los otros gobiernos, nosotros los estamos desarticulando. No solo, digamos, los paros son un fracaso, sino que, porque la verdadera medida para ver qué peso tienen los sindicalistas es que llamen a un paro,
sin transporte, digamos, sin cortar el transporte y sin cortar los trenes. O sea, con el transporte funcionando. A ver, vamos a ver cuánta gente para. No, si nadie Porque quiere. ¿sabe qué es lo más importante? Yo siempre hablo de 3 vías del gobierno, que es decir, hablo de la vía de la gestión, hablo de la vía política, que además quiero felicitar a la Libertad Avanza en Santa Fe, que ganamos ¿Cómo ganaron? en Rosario. Ah. En Rosario. Ah. Bueno, ganamos en Rosario. A ver, es una estructura que tiene 5 meses y ganó la ciudad de Rosario. ¡Ey! Vamos. Digo, no es un tema menor. Es una manera de mirarlo. Digamos, es una manera de mirar. La otra manera de mirarlo lo es. Entiendo. Sí, la otra manera de mirarlo, que es una. Que yo lo digo desde el minuto 1, mientras vayan separados con el PRO, hay en Santa Fe es un caso especial, pero hay peligro de que vuelva el kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires. Eso no va a pasar. En la provincia de Buenos Aires vamos juntos. Y digamos, ya está confirmado. Usted puede ser que no vea las fotos. Sí. Usted no vio la última foto con mi hermana, sí, digamos. La vi, pero son fotos esas. ¿O todavía? ¿Ya está? Ritondo, Santilli, Lule, Pareja. Vamos. ¿Pero ya está el acuerdo convalidado? Pero eso no le muestra que tenemos una voluntad de agarrar, ir a ganar la provincia de Buenos Aires todos juntos. Digamos, ¿qué quiere que haga? No tome mal, presidente. Yo lo que veo es la foto y está bien, digo. ¿Y usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? No, estamos para ir y ganarles a los Cuca en la provincia de Buenos Aires. Digo, nuestra intención es ganarle. Y sacarle el bastión kirchnerista por antonomasia. Y en la ciudad, después del 18, después de que se discute... Yo le hago una pregunta. Por el tema de la ciudad también se generó mucho problema. Sí. Y, digamos, y están demonizando a mi hermana de una manera absolutamente injusta. Yo le hago una pregunta. Yo dije, vamos juntos en todos lados. La pregunta es, ¿yo desdoblé las elecciones en la provincia de Buenos Aires? No, las desdobló el PRO. La ciudad... Pero el argumento del PRO es que lo hicieron porque se oponían, porque mientras el PRO apoyaba todas las iniciativas nacionales del gobierno, la Libertad Avanza. Yo le hago una pregunta. Sí. A ver, las cosas en las que a mí me apoyaron, digamos, en el gobierno nacional, ¿acaso no son cosas correctas? Entiendo que sí. La ley bases, por ejemplo, digamos, el acuerdo con el demagogia, fondo. El acuerdo con el fondo, la demagogia populista de aumentar jubilaciones sin fondos o de andar revoleando plata sin recursos. Digo, ¿qué? Digamos, eso uno se tiene que colgar una medalla. De hecho, yo lo agradecí, en el propio discurso lo agradecí, es una referencia a los 87 héroes, porque esas personas van a quedar en la historia por haber hecho lo correcto y no, digamos, hacer demagogia. Ahora, ¿a usted le parece que nosotros podemos avalar una suba de impuestos? ¿Usted le parece que nosotros proponemos una agenda de reformas parecida a la que estamos haciendo en Nación y la voltean? No hay voluntad de cambio en la ciudad. Entonces, no se pudieron sentar a acordar porque ellos dicen que se podían haber sentado a acordar, que los que no querían acordar eran ustedes. Sí, claro, digamos, o sea, sí, bueno, entonces el acuerdo es, ellos ponían 4 legisladores y nosotros 1. Vamos, o sea, yo no, digamos, o sea, no me corran con los eufemismos porque hablo y digo las cosas que hicieron. Y hable, si yo pregunto, usted siempre es importante. Y bueno, entonces digo, si a usted le hacen esa propuesta, parece una cargada. Le pregunto. Digo, porque hoy la Libertad Avanza es mucho más poderosa que el PRO. Entonces nosotros... Sí, pero si van divididos... Pero bueno, a ver, pero si vamos divididos, ¿es por culpa mía o por culpa del que desdobló? No, eso lo tendrán que discutir ustedes en una mesa, presidente. La pregunta es si yo dije vamos todos juntos o nada. Si usted desdobla, usted está diciendo yo quiero cuidar mis negocios en la ciudad. ¿Le puedo hacer una pregunta, presidente? Todas las que quieras, Luis. Después de las elecciones del 18 en la ciudad,
¿Puede ser que se abra un acuerdo aún en la ciudad si se ponen... Siempre, siempre, porque mi voluntad de... ¿Sabe por qué le digo, presidente? Porque Luis, yo hablo con la gente en la calle, no entienden, no terminan de entender. Bueno, está bien, digamos, porque le mienten. Digamos, que le explique Jorge Macri por qué desdobló. Que le dé una explicación seria, no echándole la culpa a inocentes. Demonizando a mi hermana. Cuando en realidad, que explique, digamos, por qué quiso subir los impuestos, por qué quiere sostener ese estado elefantiásico, por qué, digamos, la ciudad es una mugre. Dios, se lo dice el propio Larreta. Pero antes Larreta no podía ni hablar y ahora ustedes lo van... Lo que estoy diciendo es, mire qué bajo han caído, que hasta Larreta hace eso. Es decir, entonces, digamos, de vuelta, acá el que decidió desdoblar y violentar la posibilidad de un acuerdo para defender el reducto fue Jorge Macri. ¿Lo queremos entender? Lo entendemos. Si quiere, nos hacemos todos los boludos y le creemos las mentiras a... Yo le pregunto a todo el mundo, y usted dice una cosa y Jorge Macri dice otra cosa, y yo supongo que Karina... Sí, bueno, sí, igual que como, digamos, haber contratado a Gutiérrez Rubí. Vamos, porque nos ponemos espesos. Yo no tengo ningún problema, el presidente es usted. No, bueno, está bien, digamos, pero contrataron para campaña negativa al mismo que contrató Massa. ¿Y usted ¿A usted no le parece que eso es un acto de deslealtad? ¿Usted le pareció? No es una traición en la espalda. A mí me parece una traición en la espalda. ¿Usted cree que lo hicieron a propósito? Que no fue porque le pensaron que era el mejor. Yo no lo conozco a Gutiérrez Rubí, y no me cae simpático pero si usted empieza a repetir las mismas cosas que hizo con Massa, digo, ¿qué hacía el masismo en las elecciones? Usaba los trenes para hacer publicidad, campaña negativa en mi contra. Y es lo que está haciendo ahora Jorge Macri con los subtes. Vamos. A propósito de los trenes. Digo, usted no ve la misma metodología. Si quiere, le hago un listado de todas las cosas que son iguales. A mí no me gusta, pero le puedo decir algo. A mí tampoco me parece. A mí me parece que, digamos, la discusión debería ser una discusión de ideas y no de estar ensuciando a personas. Pero, digo, no debe tener muchas ideas y, por ende, digamos, lo único que hace es ensuciar, digamos, a miembros de mi gobierno. Déjeme decirle esto que le quiero preguntar por el secretario del Tesoro, pero a mí tampoco me gusta el formato, yo no soy importante, le digo lo que pienso, no me gusta el formato de desde las estaciones de trenes hablar como si fueran Gran Hermano, aun cuando criticó a los sindicalistas y le decía casta al gobierno nacional. Ese formato de comunicación no me gusta, por ahí le parece un detalle, pero se lo ¿Usted tengo lo dice por lo del paro? Sí. No estoy, pero, digamos, estoy en contra del paro. ¿Usted desconoce que hay extorsiones? No. Digo, a ver, yo le hago una pregunta. Solamente no me gusta la metodología de comunicación. No, le hago una pregunta. ¿Usted, digamos, le gusta que hayamos terminado con los piquetes? Sí. A pesar de que, digamos, Jorge Macri se quiera robar el logro, cuando en realidad los piquetes se terminaron porque básicamente Sandra Petovelo le cortó el financiamiento, digamos, sumado el protocolo antipiquete de la doctora Bullrich, que en el gobierno de Mauricio Macri, digamos, se lo vetaron. Sí, no a mí, a toda la gente le gusta eso. Bueno, por eso. Bueno, hay una parte que tiene que ver con la comunicación en la cual nosotros comunicamos, o sea, estamos tratando de evitar la violencia de sindicalistas y de piqueteros para que la gente pueda ser más libre. Está bien. Digamos, entonces, entonces usted se lo tiene que informar de alguna manera. Usted me va a decir que es lo mismo que yo le dé una línea para que usted se pueda defender de los delincuentes que ir y usar ese instrumento para ensuciar gente. No. Yo creo que no. Bueno, Luis, entonces no me lo podés poner, digamos, Luis, no me podés poner esas cosas, digamos, en la misma, en el mismo lugar. Le digo que no me gusta el formato. Le digo que no me gusta el formato. Luis, me parece fabuloso, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Si vos, digamos, a ver, si viene un tipo y te pone una pistola en la cabeza, ¿qué le parece decir? No, mirá, no, esto no se hace, está mal. Digo, cuando terminaste de decir la tercera frase te voló la cabeza de un tiro. Más vale que, digamos, reacciones de otra manera porque sos boleta, Luis. Digamos, si vos me dijeras que estamos en Suiza, ¿me entendés?
Entiendo. Usted Entiendo dice que la usted metodología dice, puede ser distinta. No, está bien. Pero vos no estás en Suiza. No. Vos no estás en Suiza. ¿O vos te crees que, digamos, los sindicalistas suizos o los piqueteros, digamos, ni siquiera existen en Suiza con este formato? No, a ver, no son importantes, son las cosas que a mí no me gusta, como a veces no me gusta que usted se enoje tanto y le ponga tanto adjetivo a personas con las que yo no pienso, como ellos tampoco, qué sé yo. Pero yo no soy quien para el consejo porque yo soy peor también, así que... Pero Luis, que hay catadores de forma, digamos, o sea, no es que somos libres, cada cual tiene la forma que tiene. Sí. Decime dónde, digamos, yo dije, digamos... Sí. Digo, usé alguna... es más, soez. En ningún lado fui soez. Bueno. Ni siquiera, digamos, insulté. Ahora digo, no, que entonces tenemos un medidor de decibeles acerca, digamos, del si subo o no el tono. No, eso, bueno. Siendo que yo soy una persona apasionada y eso se sabe desde que yo salí a la televisión. Eso también, presidente. Y usted es tan pragmático como... yo lo conozco y usted es pragmático. En el debate, en el último debate, cuando tenía que discutir con Massa, si usted se enojaba, perdía y eligió no enojarse. Y le hago una pregunta. ¿Y usted cuando mira mis cadenas, qué formato tiene? Bastante más tranquilo. La última fue bastante más tranquilo. Y digamos, si entre mesurado. aire y los streaming medimos 40 puntos de rating, así que como un Boca y River. ¿Para qué viene el secretario del Tesoro, presidente? Bueno, debemos tener algún mérito para que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, digamos, venga a visitar a Toto y a mí. Algo habremos hecho bien. ¿Era una información, una versión falsa, la idea de que el Tesoro podía aportar directamente un préstamo? ¿Están trabajando en eso o no? Ahora cuando lo escuche a Besen, digamos, le cuento. Están conversando sobre eso. No, Luis, lo que quiero decir es... Pero, a ver, yo entiendo el interés periodístico, pero ¿ustedes creen que, digamos, o sea, estas cuestiones que implican secreto de Estado, digamos, no, sinceramente, por Luis, ¿vos crees que yo te las voy a contar? No, por supuesto. Y además yo entiendo... Digamos, nos estuvimos mordiendo la lengua durante un mes y medio por el acuerdo del fondo. Eso sí. Y nos tuvimos que bancar que los periodistas dijeran que estábamos escondidos y que no queríamos hablar. Entiendo. Y siquiera tuvieron el reparo de internalizar que estábamos en el medio de una negociación. No, fueron y pegaron. Ni que hablar de los impresentables que dijeron que, digo, ejemplo, Jorge Fernández Díaz diciendo que éramos unos improvisados y que terminamos de prepo en el fondo, cuando, digamos, el acuerdo, digamos, ya estaba diseñado desde el último cuatrimestre del año pasado. Para mostrar cómo mienten periodistas, ¿no? Entiendo. Y nunca piden disculpas. Vos sí pedís disculpas, pero otros no. Sí, a veces pido disculpas, sí. ¿Cómo que no? No, digamos, tampoco me puedo pasar la vida pidiendo disculpas, ¿no? Porque sería otra cosa. No, está bien, pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Que algunas cosas son muy graves. Algunas mentiras son muy graves. Usted dice que le hacen daño a la economía, que le hacen daño al país. Y cuando usted le está envenenando la sangre a la gente con mentiras, porque aparte, no es que lo hacen con mala intención, porque como no le gusta las ideas del gobierno, destilan veneno. Digamos, yo entiendo que muchos analistas políticos y muchos economistas se equivocaron con nosotros. Mira, hay una frase que es maravillosa. A usted le van a perdonar que se haya equivocado. Lo que nunca le van a perdonar es que usted acierte cuando todos los demás erraron. Eso es lo que sufre día a día Toto Caputo. Es decir, como es el único que acertó y todos los demás erraron, no se lo perdonan y viven destilando veneno. Y lo atacan. Y en lo político pasó lo mismo. Entonces usted va a ver destilando un montón de periodistas que dijeron que esto iba a ser un fracaso y que no iba a poder ser, y sin embargo, digamos, en lugar de reconocer que se equivocaron, en realidad redoblan la apuesta destilando más veneno todos los días. Presidente, le pregunto por los acuerdos de aranceles. ¿Es cierto que Argentina está trabajando para lograr un arancel? De los 16 puntos ya tenemos 15. ¿Y qué implicaría eso? ¿Un arancel cero recíproco para ambos países? Sí, en un conjunto de productos.
y es la previa para un acuerdo más grande. Uh-huh. ¿Un acuerdo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio o eso también se trabaja vía el Mercosur? Sí, pero no, lo que pasa es que el Tratado de Libre Comercio requiere que pase por los dos congresos. Uh-huh. Entonces, digamos, vamos cumpliendo las metas que podemos llevar a cabo. Uh-huh. Igual le digo, Argentina con 10 productos explica el 80% de las exportaciones a los Estados Unidos. Imagínese que, no sé, si lo llevo a 25 productos, multipliqué por 2,5 las exportaciones de Estados Unidos. Imagínese que si lo llevo a 50, multipliqué por 5. Es decir, Argentina, a pesar de que el mundo se cierra, Argentina se abre mucho más. Yo sé que usted es muy cuidadoso con las cuestiones de Estado, pero le tengo que preguntar sobre las decisiones de Trump. ¿Cómo las ve? ¿Qué opina sobre lo que está sucediendo? Sobre las decisiones que tomó y sobre lo que está sucediendo. Me parece una irreverencia opinar sobre las acciones de otro jefe de Estado. En especial cuando en el tablero donde juega Trump, no solo juega la economía, sino que hay un rol fundamental para la geopolítica. Me parece que hay muchos que se están olvidando de eso. Pero, ¿qué quiere que le diga? Si se informan leyendo CNN o New York Times, que son recontra progress woke, anti-Trump, bueno, ¿qué quiere que le diga? Los presidentes, el expresidente dijo el viernes que usted anunció la liberación del cepo, que anunció el ministro la liberación del cepo, usted la ratificó por cadena, que era una devaluación el mismo día en que se le había ido la inflación de las manos. Muy interesante lo que dice. ¿Sabe cuánto estaba el tipo de cambio cuando nosotros asumimos? ¿Cuánto estaba el paralelo, que era el de mercado, el de verdad? 1.300, ¿no? Me parece. Sí, ¿y cuánto está ahora el dólar? Abajo de 1.200. Ahora no lo estoy siguiendo, pero usted debe tener más información. Decime, Jan, ¿cuánto está el dólar? No, 1.190 el oficial. 1.190 el oficial. Bueno, ahora lo siguen presentando como oficial. Pero es una devaluación rara que de 1.300 y pico se haya ido a 1.190. Sí. Es rara, ¿no? Lo que pasa es que están presentando... Nosotros en diciembre del 23 estaba en 1.300 y ahora está abajo de 1.200. Qué devaluación rara. Esa mujer, digamos, quiere hablar de economía y no puede sumar con un ábaco. Yo no entiendo, digamos, ¿sabe qué? Creo que es masoquista. Porque cada vez que habla de economía dice estupideces y la realidad es que, digamos... Si tuviera más tiempo le contestaría a todas, pero la verdad es que a veces ya es tan rudimentaria que ya me aburre. Presidente, antes de despedirlo... Pero usted se da una idea de que me puedo hacer una fiesta con las barbaridades que dice. Qué devaluación rara, pasó de 1.300 a... Póngale 1.150. No, lo que pasa es que algunos medios lo siguen definiendo así. El dólar oficial 1.190, dólar blue 1.285. Bueno, yo no tengo la culpa, digamos, de cómo titulen los medios, qué sé yo. Digo, también, digamos, he visto periodistas, digamos, cuestionar la baja de la pobreza. Digo, alguien que tiene usted en el canal, por ejemplo. Perdón, ¿qué me dijo? La Nación Más. Sí. La Nación Más. Sí. Hay una señora que siempre hablaba mal de mí y, digamos, cuestionaba la baja de la pobreza, decía que era mentira. Sacamos 10 millones de personas en la pobreza y la señora Santillán decía que era un fracaso, que en realidad era todo mentira. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, supongo Usted me dice lo que dicen los periodistas, qué sé yo, quiere, digamos, quiere que le traquee, quiere que le digamos, no, me parece que el presidente, me parece que un presidente pero es mi opinión, no debería estar pendiente de esas cosas, es lo que yo pienso. No, digamos, bueno, usted me hizo una pregunta de lo que dicen los medios, yo le contesto de las barbaridades y las mentiras que dicen los periodistas. Entiendo. Argentina, el 85% de las cosas que se dicen son mentiras. O sea, tenemos que lidiar con las mentiras. Me parece que el último mes y medio, a la luz de la cantidad de barbaridades que dijeron, deberían, digamos, por lo menos hacer un mea culpa, pedir disculpas, ¿sí? Por todas las mentiras, las calumnias, las injurias, la cantidad de cosas horrorosas que además encima después lo llevan al terreno personal, lo cual todavía es peor. También hay una información que dice que las acciones argentinas en Wall Street suben hasta 20% tras la eliminación del cepo cambiario.
Interesante. Digo, o sea, bueno, hay que preguntarle digamos, a la mechera qué opina de esto entonces. ¿Y los bonos cuánto están subiendo? Sí. ¿A cuánto está yendo el riesgo país? El riesgo país 8.90 en este momento. Está, a ver, riesgo país 8.90. Con todo, sí, el riesgo país últimamente 8.90, está subiendo 1.80 si no estoy leyendo mal, en este momento estoy leyendo Infobae. Presidente, bueno, yo le agradezco mucho esta entrevista, espero que al país le vaya bien y por supuesto que se puede pensar diferente en un montón de cosas. Nosotros trabajamos para que al país le vaya bien, pero hay políticos, econochantas y periodistas que quieren que le vaya mal porque no son las ideas que a ellos les gusta. Pero ¿sabe qué? Como a mí me votaron para gobernar a los 46 millones de argentinos, yo voy a hacer que vivan mejor, no solo los que nos votaron, sino también a los que no nos votaron y a los mentirosos que nos tratan de ensuciar. Porque digo, mi job description es que baje la inflación, que la economía crezca y que termine la inseguridad. Y todo eso lo estamos haciendo en una economía mucho más libre. Y los datos dicen que lo estamos haciendo y por eso, digamos, en el mundo se habla del milagro económico argentino. Mal que le pese a periodistas, a econochantas y a políticos nocivos. Presidente, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que era un día difícil hoy y que encontró el tiempo para la entrevista. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Luis, por esta entrevista y ánimo que cada día estamos un poquito mejor. Y hoy es un día muy particular, digamos, porque hoy es un día que festejamos sobre todas las cosas la libertad. Gracias, presidente Javier Milei. Abrazo gigante. Hasta luego. Muy bien.